En esta entrega veremos la historia y la literatura en el siglo XX, los aspectos generales, que darán como resultado diferentes corrientes de las que estudiaremos en posteriores vídeos. Yo soy Catalina Montero, tu profe de lengua y literatura. Dame un like y suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía. Empezamos. Tenemos que empezar hablando del marco histórico y social del siglo XX, ya que graves crisis y hondos enfrentamientos ideológicos heredados del siglo XIX componen este marco en el que se va a desarrollar la creación literaria. Vamos a hacer un breve repaso de este siglo. Empezamos desde principios del siglo XX a 1923. La crisis, esta de fin de siglo, con el desastre del 98 es la consumación de la decadencia española. Sin embargo, durante los primeros años del siglo nada cambia, sobre todo en el sistema político, donde hay turnos de gobierno conservadores, liberales, un parlamentarismo poco representativo, etcétera. Tal sistema corresponde a una sociedad dominada por una oligarquía de grandes terratenientes y financieros que son netamente conservadora y que controla las elecciones. Por debajo tenemos a la pequeña burguesía, que suele ser reformista, y de ella surgen los intelectuales y escritores disconformes. Y por último tendríamos la clase obrera, que es el proletariado en las zonas industriales, y sobre todo masas de campesinos que están todos en muy duras condiciones de vida y son los que prenden las ideologías revolucionarias. El socialismo y la UGT, fundada en 1880, el anarquismo y la CNT en 1911. Y hay dos grandes convulsiones que jalonan este periodo, como la Semana Trágica de Barcelona en 1909 y la Huelga General de 1917. Las consecuencias de esta última son decisivas. Acaba el régimen de partidos tunantes y nacen nuevas formas en primer término en la escena política. Mientras tanto, en Europa comienza la Primera Guerra Mundial en 1914, y esto hace que ahonde el foso ideológico entre los españoles, los progresistas, los conservadores, y además hay una cierta neutralidad que aumenta curiosamente las desigualdades sociales, ¿no? Em, las clases bajas en este momento son víctimas de un gran desajuste, ¿no? Y tras esta guerra europea, la situación española se agrava por la recesión económica, una agitación campesina y obrera, y la crisis llega a ser total. A ello se añaden nuevos reveses en la historia, como la guerra de Marruecos, ¿no? Que es un motivo de malestar principalmente entre los militares. El segundo periodo en el que hemos dividido el siglo XX iría desde la dictadura de Primo de Rivera a la guerra civil. Ante esta gravedad de la situación que acabamos de mencionar, el general Primo de Rivera implanta una dictadura por concesión del rey, pero aparte de las victorias de Marruecos y el restablecimiento del orden público, poco pudo resolver, ya que los problemas de fondo seguían pendientes. La oposición creciente de las clases medias y de los intelectuales, y además de una nueva crisis consecuencia de la depresión mundial de 1929, llevaron a la dimisión de Primo en enero de 1930. La misma monarquía en este momento ya ha quedado totalmente debilitada, y la oposición republicana se une y en 1931 triunfa en las elecciones municipales, sobre todo en las grandes ciudades. El rey, deseando evitar enfrentamientos, deja el trono y el 14 de abril de este año se proclama la Segunda República. En este momento se considera como un triunfo de las clases medias transitoriamente, que están aliadas con otros sectores
sectores obreros frente a la vieja oligarquía, ¿no?, de los primeros años del siglo XX. El nuevo régimen surgía en medio de una grave crisis mundial y de fuertes enfrentamientos en el seno del país, que acaba haciendo inútiles todos los esfuerzos. Así, a una primera etapa de ambiciosas reformas se sucede un bienio contrarreformador que, al reprimir fuertes movimientos revolucionarios, las masas populares se desbordan, ¿no? Y en febrero de 1936 se constituye el Frente Popular. En este momento el comunismo ha adquirido una fuerza notable y ha surgido la Falange, ¿no?, que es un movimiento inspirado en el fascismo. Con todos estos ingredientes, España es un volcán, ¿no?, que estalla el 18 de julio de 1936 y la guerra civil es el máximo enfrentamiento de estos bloques sociales e ideológicos que estaban en tensión, ¿no?, durante todos estos años. La victoria será de los sectores conservadores y de la ideología tradicional. Comienza así la era de Franco. Los primeros años de la nueva dictadura están marcados por el hambre, el aislamiento internacional, los odios, las represiones, el partido único, una censura severísima. Y luego se va un poco suavizando, ¿no? Durante los años 50 se inicia una tímida liberalización y una apertura hacia el exterior, ¿no?, con la entrada de España en la ONU. En 1955 se producen los primeros movimientos universitarios y obreros, y los problemas económicos en 1959 se manifiestan, ¿no?, y dan como consecuencia el paro y la emigración masiva. Los años 60 son los del desarrollo, que por lo menos hace que España, ¿no?, se sitúe en la Europa industrial y comience el auge del turismo, que incide notablemente en la economía de las costumbres y en las mentalidades. Y a la vez empieza ya a crecer la oposición al régimen, ¿no?, incluso desde sectores católicos como con la influencia del Concilio Vaticano II. Llegan los años finales del franquismo y cada vez es más patente el desfase que existe entre la modernización del país y su régimen político. Ya se han ampliado los sectores sociales y alimentan la oposición estos partidos, ¿no?, y organizaciones sindicales que son cada vez menos clandestinos. Y este es el panorama que se da ya cuando muere Franco el 20 de noviembre de 1975. La transición y la democracia, una vez que se proclama rey a don Juan Carlos I y con el posterior gobierno de Adolfo Suárez, se suceden los pasos que conducen a la democracia. Se da un referéndum para la reforma política, se legalizan los partidos, se da el retorno de los exiliados, amnistías, la supresión de la censura, elecciones a las Cortes, la nueva Constitución de 1978, con el desarrollo de las autonomías, etc. Entonces, el mundo está asistiendo con asombro a este proceso único, una transición pacífica de una dictadura a una democracia, aunque no faltan obstáculos para esta apertura, ya que se da un marco desfavorable, ¿no?, en la península, ¿no?, ya que se incrementa el terrorismo y también hay unos intentos involucionistas como el frustrado golpe de Estado del 23F. En 1982 el PSOE accede al gobierno, ¿no?, iniciando así una nueva etapa que se prolongará tras nuevos triunfos en sucesivas elecciones y de esta manera España consigue entrar en la Comunidad Económica Europea, con lo que
se consolida su puesto en el exterior y además en el interior se advierten ya unos signos de superación de la crisis, aunque la vida cotidiana sigue presentando problemas como el paro y la persistencia de las desigualdades económicas. Las grandes corrientes de la literatura en el siglo XX mm, se traducen en cuanto a la historia, ¿no? Ya en el siglo XIX habíamos visto que se habían dado unas corrientes de tipo inconformista, ¿no? Y en la literatura esto se traduce por impulsos renovadores, ¿no? Que a medida son agresivamente opuestos, ¿no? A lo que son las tendencias anteriores como el realismo o el prosaísmo, etcétera. Encontramos el modernismo, ¿no? Que en un principio se llamó modernistas a los jóvenes escritores partidarios de una nueva literatura, aunque más tarde tal denominación se reservaría para aquellos autores, sobre todo los poetas, que encauzan su descontento más bien hacia la búsqueda de la belleza y de lo exquisito. Es decir, que se proponen ante todo una renovación estética. En cambio, aparecerá la etiqueta de generación del 98 para otros escritores que conceden especial atención al momento histórico, ¿no? Como la decadencia, la miseria social. En el próximo capítulo veremos el modernismo y en el siguiente la generación del 98. Lo he dividido no porque se separen, sino por extensión. De 1914 a la Guerra Civil sería otro periodo, ¿no? En 1914, en este año, Azorín escribe que otra generación ha llegado y que hay que dejarle paso. Y es que en efecto empiezan nuevos aires ideológicos y literarios y comienza el magisterio de Ortega y Gasset, cuya revista España, que está fundada en 1915, acoge el reformismo liberal y la poesía de Juan Ramón Jiménez se empieza a despegar del modernismo y además inaugura una nueva poesía, ¿no? Un gran ensayista coetáneo bautiza las nuevas tendencias como novecentismo, aunque otros hablarán de generación del 14. Y dentro de esta generación encontramos a Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Que abre nuestras ventanas al vanguardismo europeo y entonces la literatura de vanguardia irá ganando terreno y alcanzará su máximo ímpetu en 1925. Enlazado con el vanguardismo, pero integrándolo con otras tendencias como la poesía pura y el neopopulismo, etcétera, se halla el grupo poético del 27. O también otros hablan de 10 poetas que comienzan a publicar entre 1920 y 1928. Con ello se alcanza de esta manera un segundo siglo de oro de nuestra lírica o la cima de la edad de plata de la literatura española. Novecentismo, vanguardismo, grupo del 27, son tres ondas que se suceden con amplias zonas de coincidencia, ¿no? En poco más de 15 años, aunque algunos de sus miembros han continuado creando hasta hace poco. Hacia 1930, las circunstancias políticas favorecerán una literatura comprometida y se hablará de una novela impura o novela social. Y la guerra civil hará que incrementen los autores a tomar parte, ¿no? del partido y con ello la muerte o el exilio les esperará a bastantes de ellos por esta literatura, ¿no? Por esta literatura social. De la guerra civil a nuestros días. Bueno, pues tras la guerra civil, que acaba en 1939, la literatura vive unos años de búsqueda. Se ha hablado de una generación extendida o doblemente extendida, ya que por una parte tenemos el exilio, ¿no? y el interior, y por otra, en el mismo interior del país existe una literatura arraigada y una desarraigada.
compondrían la primera quienes parecen sentirse serenamente instalados en el mundo. Y la literatura, la segunda, sería una literatura angustiada, ¿no? Que propone el malestar, que manifiesta este desarraigo, este malestar, este dolor, ¿no? Por la patria. En torno a 1955, un buen número de escritores parece haber encontrado un camino claro, el del realismo social, una literatura de urgencia, ¿no? Que intenta denunciar o al menos dar testimonio de las miserias e injusticias que se estaban dando durante el régimen. Poetas como Otero, novelistas como Delibes. De esta época es La colmena de Camilo José Cela. Pero el realismo social, tan importante en su momento, también acabará por anquilosarse en poetas como Claudio Rodríguez o José Hierro, que se resisten a encerrarse en los cauces de la poesía social. Entonces la novela también empieza a buscar nuevas formas y esa renovación en las técnicas narrativas dará una fecha clave, que es 1962, fecha en la que se publica Tiempo de silencio de Luis Martín Santos. Entonces, por este camino seguirán otros novelistas con idénticas inquietudes y innovaciones, ¿no? Que mostrarán muchos autores también hacia muchos autores de teatro hasta final de la década de los 50. Hacia 1968 ya queda atrás, ¿no? Todo este realismo social. Y ya no se piensa en una literatura que pueda cambiar el mundo, sino que se intentará transformar la literatura en sí misma. De ahí las nuevas corrientes de experimentación. Asistimos a un nuevo vanguardismo, ¿no? En poesía surgen los llamados novísimos y en novela aparecen autores como Mendoza o en teatro se asiste a propuestas de grupos independientes o de autores como Nieva, Martínez Mediero, etc. Tenemos que advertir que la búsqueda de estas nuevas formas no supone necesariamente el abandono de los propósitos de denuncia, pero estos propósitos ya van por otros caminos y distintos totalmente del realismo. A partir de 1975 las tendencias se diversifican y sobre todo en los años 80 y 90 hay nuevos tanteos, nuevas búsquedas y también el retorno a las líneas más tradicionales. Aún es difícil señalar notas comunes o líneas dominantes en la literatura más reciente. Y hasta aquí el breve resumen sobre la historia y las corrientes literarias del siglo XX. En el próximo capítulo, como os he comentado, veremos el modernismo. No olvides darme un like, suscribirte a mi canal y dejarme algún comentario. Muchas gracias por la visualización y hasta pronto.